Estimados estudiantes, luego de haber realizado la introducción eh, de los aspectos con los cuales vamos a desarrollar nuestro proyecto eh, de lengua española, vamos a continuar con la realización de la comprensión, con la comprensión escrita. En este caso sería escrita y tienes el material en la mano, pero sería oral si escuchas a un compañero o en este caso a tu maestra de lengua española leer el texto. Eh, el texto se titula El bullying no es solo un asunto de dos. Si antes de iniciar la lectura del material nos hacemos la pregunta, ¿por qué no es un asunto de dos? Entonces yo voy a detener este video por un instante y voy a socializar con ustedes de manera presencial lo que pudiera significar el título de esta lectura. Ahora vamos a continuar con el inicio de la misma. Es un texto argumentativo y fue escrito, aquí tenemos el correo electrónico de la persona que lo escribió, de la escritora que lo escribió y fue publicado el 30 de abril, vamos a colocarlo, 30 de abril del año 2019. Vamos a ver si acá abajo nos dice, oh, muy bien, dice, aquí está la fuente de extracción del texto y dice que el autor es especialista en niñez y adolescencia. Vamos a leer, dice, el el acoso escolar no solo se debe ver como una cuestión en donde hay un agresor y una víctima, no es solo un fenómeno que involucra, no es solo un fenómeno que involucra a compañeros, padres, docentes y por supuesto a la sociedad. Yo entiendo que es un problema de todos los días y aprovecho que este 2 de mayo se conmemora el Día Internacional contra el Acoso Escolar para hacer unas reflexiones. El papel de los padres es fundamental. Los progenitores enfrentamos un gran reto: educar y formar a los hijos con afecto, comprensión y comunicación. De la buena educación que les demos dependerá la forma en la que ellos se desenvuelvan en la sociedad. Y es nuestro deber formar hombres y mujeres capaces de aportarle al país un mejor futuro. No obstante, hay ocasiones en que no nos damos cuenta de que la víctima del acoso es atacada por situaciones tan notorias como lo es algún descuido en su aseo personal, su físico o hasta su forma de expresarse ante los demás. Qué lamentable saber que hay papás que desconocen lo que hacen sus hijos y tampoco están pendientes de lo que les ocurre. Su obligación es estar al tanto de ellos, es actuar no solo si son víctimas, sino también agresores, ya que debemos tener presente que las consecuencias del bullying pueden ser graves. Deje de ser un padre ausente, ya que es fundamental que exista una buena comunicación entre usted y su hijo. Escúchelo y trate con él cualquier tema, por más difícil que sea. Además, esté pendiente de sus amistades y del rendimiento académico. En otras palabras, es indispensable acercarse
al centro educativo y conocer sobre el comportamiento y el desenvolvimiento de su niño o adolescente. Los docentes, por su parte, también juegan un papel muy importante en este tema. Hace unos años, un tribunal penal reprendió la indiferencia de un grupo de docentes de un colegio guanacasteco al no atender el caso de agresión física y psicológica que sufrió una estudiante. En consecuencia, la sentencia de los jueces sirvió para advertir a docentes e instituciones sobre el daño que se puede ocasionar al poner oídos sordos a esta realidad tan lamentable que día a día sumerge en el sufrimiento y la depresión a muchos y roba la tranquilidad a la sociedad. Justamente en este momento hay muchos niños y adolescentes que cuentan los minutos para salir del aula y descansar por unas horas de la humillación, pero también hay padres y madres que no pueden estar en sus trabajos tranquilos porque los atormenta pensar en la sociedad, en la realidad que viven sus hijos. Es una realidad que no debemos ignorar. Finalmente, como sociedad, no podemos pasar la página y hacernos de la vista gorda. Jamás debemos acostumbrarnos a este problema y verlo como algo normal. Por el contrario, nuestra denuncia constante, el llamado incesante a las autoridades educativas y las exhortaciones a los padres para que cumplan su rol como debe ser, serán siempre las herramientas valiosas que podrán sacar de la turbia oscuridad a muchas víctimas del acoso escolar. Hemos terminado la lectura. Aquí tenemos la especialidad de la autora. Está también el sitio web de donde fue extraída la información. Y aquí tenemos la guía de comprensión del texto argumentativo. Esta guía la van a realizar en su cuaderno, el material tanto de la lectura como de las preguntas, lo van a tener también en el grupo de WhatsApp y de ser posible vamos a multiplicar este material porque es muy importante que lo tengamos. Bueno, dice aquí que hay una nota muy importante que dice que usemos las respuestas integrándola con los cuestionamientos asignados. Me explico. Si tenemos, por ejemplo, ¿quién es el autor del texto? En vez de, si vamos a trabajar el desarrollo, no vamos a decir, ¿quién es el autor del texto? Y luego decimos, el autor del texto es, no señor. Sencillamente unimos la pregunta con la respuesta diciendo, el autor del texto es fulano de tal y la fecha de publicación entonces colocamos la fecha de publicación. En el caso de que no la tenga, usted pone no tiene fecha de publicación, pero fue extraído de la fuente tal. Por ejemplo, la pregunta número 2 dice que habla del propósito. Sencillamente decimos, el propósito que tiene el texto es, y señalamos cuál es el propósito. Aquí le dan algunas ideas, comprobar alguna idea o un hecho, convencer a los demás para que piensen de manera diferente, etcétera, etcétera. Siempre los autores del texto van a tener, estoy en el cuestionamiento 3, van a tener una postura en favor o en contra. Nunca puede ser de que yo no me voy de ninguna parte, en favor o en contra. Entonces, lo vamos a determinar y vamos a justificar si la autora está en favor o no en cuanto a la problemática que está planteando. En la pregunta 6, el tipo de público, ya hemos trabajado esto, y el tipo de público específico a quien se destina. Muchas veces decimos a toda la sociedad, pero no siempre es a toda la, no es a un segmento de la sociedad.
Buscamos también en el material la opinión, que también se llama punto de vista, en el punto 5, y la escribimos y decimos en qué parte del párrafo aparece, en qué parte del texto aparece. Puede aparecer en el primer párrafo, en el segundo incluso. Puede aparecer en la última parte, pero hay que leer el texto para determinarlo. También veremos si en el texto se ha utilizado datos estadísticos, argumentos de autoridad o poder, si hay causas y efectos, ejemplificaciones, comparaciones, etcétera, etcétera. Si hay alguna duda, vamos al material que se le dio en la evaluación diagnóstica para que puedan consultar esa fuente. En el punto 7 hablamos de la opinión que tú tienes respecto al texto que hemos leído. Es lo que deseamos que coloques ahí. Y por último, las 5 palabras, es decir, términos que formen parte del vocabulario temático del tema que se aborda en el texto. Entonces, hasta aquí hemos concluido. Vamos a trabajar con las preguntas, con los cuestionamientos de la guía de comprensión de un texto argumentativo. Muchísimas gracias.